Hay un símbolo masónico que llevas viendo toda tu vida y probablemente nunca te diste cuenta. Está en el billete de $1, un ojo que todo lo ve sobre una pirámide. ¿Qué significa y por qué está ahí? Algunos dicen que es una pista de que esta sociedad secreta ha estado controlando el poder durante siglos. Y lo más loco es que 15 presidentes de Estados Unidos han sido masones. La leyenda del tesoro no es solo una historia inventada, está llena de símbolos, detalles reales y secretos que de niños no supimos ver. Hoy te voy a contar lo que nadie te explica sobre los masones. ¿Qué esconden? ¿Por qué se les asocia con lo oscuro? Y si de verdad controlan el poder, ¿o por qué tantos de los hombres más poderosos del mundo han sido masones? Ben no debería estar ahí, pero necesita saber lo que nadie quiere contarle. Revisa cajas, papeles, lo que sea. Busca una pista hasta que encuentre un libro viejo. ¿Y si los rumores son reales? ¿Y si su familia de verdad guarda un secreto? Antes de que pueda abrir el libro, su abuelo lo descubre, pero no se enoja. Decide que es hora de contarle el legado familiar. Lo sienta y empieza la historia. En 1832 solo quedaba con vida uno de los hombres que firmó el documento más importante de Estados Unidos, la Declaración de Independencia. Su nombre era Charles Carroll y sabía que estaba muriendo. El tiempo se agotaba. Llevaba años guardando un secreto y no podía morir con él. Tenía que pasarlo a alguien en quien pudiera confiar. A medianoche despertó a su mozo de establo y le ordenó llevarlo a la Casa Blanca. Tenía que ver al presidente Andrew Jackson, pero al llegar el presidente no estaba y Carroll no podía esperar más. Así que se lo dijo a la única persona que tenía enfrente, su mozo, Thomas Gates, el antepasado de Ben. ¿Y cuál era el secreto? La existencia de un tesoro, mucho más grande de lo que cualquiera podría imaginar. Un tesoro que desató guerras, que pasó de civilización en civilización y que cada vez que cambiaba de manos se volvía más grande. Hasta que un día desapareció. Más de 1000 años después, en Jerusalén, un grupo de caballeros lo encontró de nuevo. Estaba escondido bajo el templo de Salomón. Y cuando lo vieron, supieron que no podía pertenecer a un solo hombre, ni siquiera a un rey. Lo sacaron de Jerusalén, lo llevaron a Europa y formaron una orden secreta, los Caballeros Templarios. Durante siglos lo protegieron, hasta que con el tiempo crearon una nueva hermandad, los masones. La red creció, se expandió por todo el mundo, hasta llegar a Estados Unidos. Ahí algunos de sus miembros eran George Washington, Benjamin Franklin y Paul Revere. Y cuando estalló la guerra de independencia de Estados Unidos, sabían que el tesoro estaba en riesgo. No podía caer en manos británicas, así que hicieron lo único que podían hacer, lo escondieron. Y para protegerlo, dejaron pistas, mapas y códigos secretos. Con el tiempo, casi todos se perdieron. Uno a uno fueron olvidados, hasta que solo quedó una pista. Esa fue la que Charles Carroll le confió al joven Thomas Gates. Una sola frase. El secreto está en Charlotte. Ben pregunta quién es Charlotte. Su abuelo le dice que eso ni siquiera Carroll lo sabía, porque los masones nunca dejaron respuestas claras, solo pistas en monumentos, en documentos y hasta en los lugares más comunes. Saca un billete de $1 y le muestra los símbolos. La pirámide incompleta, el ojo que todo lo ve. Son símbolos que vienen desde los caballeros templarios que ocultan las respuestas sobre el tesoro. Solo hay que saber mirar. Pero entonces alguien interrumpe. Es Patrick, el padre de Ben. Le ordena al abuelo que pare, que deje de llenarle la cabeza con esas fantasías. Ese $1 que trae en la mano es toda la fortuna de la familia Gates. 6 generaciones buscando un oro que nunca existió. El abuelo responde que nunca se trató del dinero. Ben, con los ojos brillando, pregunta: ¿nosotros somos caballeros templarios? El abuelo sonríe. Le pide que se arrodille y dice solemnemente: Benjamin Franklin Gates, has decidido asumir el deber de los templarios, los masones y de la familia Gates. ¿Juras cumplirlo? El niño, emocionado, asiente. 30 años después, Ben sigue en busca del tesoro y esta vez está más cerca que nunca. Está en el Ártico, acompañado por su equipo. Riley, un genio de la tecnología; Ian, el millonario que financia la expedición; y los hombres de Ian, matones armados que solo están ahí por el botín. Llegan al punto marcado, pero no hay nada, solo hielo. Aún así, Ben está convencido. Empieza a picar la nieve. Algo suena, sigue cavando, hasta que encuentra una placa oxidada. Le vierte un poco de agua y ahí está, grabado con claridad: Charlotte. Empiezan a remover la nieve con más fuerza y entonces lo descubren: un barco. La Charlotte. Aquí podemos empezar a analizar. La película habla de símbolos ocultos y un tesoro protegido por los masones. Y aunque suena a ficción, sí hay partes que tienen algo de verdad. Para empezar, para quienes no lo sepan, la masonería es una sociedad secreta real. Ha existido durante siglos y sigue activa hoy 2025. A lo largo del tiempo ha estado ligada a presidentes, élites económicas, líderes políticos y militares, a revoluciones, guerras y pactos que marcaron el rumbo de la historia. Incluso a símbolos que vemos todos los días sin darnos cuenta de lo que significan. Los masones han estado rodeados de tanto misterio que para entenderlos hay que volver al inicio. ¿Cómo empezó esta sociedad secreta? Hay muchas teorías. Algunos dicen que vienen de Moisés, otros de Julio César, Alejandro Magno, incluso de Jesús. También los han vinculado con los jesuitas. Pero la teoría más llamativa y la que retoma la película es esta: que los masones son descendientes de los caballeros templarios. ¿Y quiénes eran ellos? Durante la Edad Media, miles de cristianos de toda Europa viajaban en peregrinación a Jerusalén. Uno de los sitios más visitados era el lugar donde había estado el templo de Salomón.
Salomón. Ese templo, según la Biblia, fue construido por el rey Salomón, hijo del rey David, para guardar el arca de la alianza, que contenía las tablas con los 10 mandamientos. Por eso se creía que ese lugar era el más sagrado de todos, porque ahí, decían, Dios habitaba en la tierra. Y aunque el templo fue destruido por los babilonios en el año 587 a.C., su ubicación seguía siendo sagrada. Pero llegar hasta ahí no era fácil. El camino desde Europa estaba lleno de bandidos, guerras y conflictos entre reinos y religiones. Muchos peregrinos eran asaltados o asesinados antes de alcanzar su destino. Para protegerlos, se fundó la Orden del Temple, mejor conocida como los Caballeros Templarios. Se les llamó así porque establecieron su base justo donde había estado el Templo de Salomón. La película y muchas leyendas populares sugieren que al instalarse ahí, los templarios descubrieron que los babilonios no habían destruido todo, que bajo tierra, oculto durante siglos, quedaba algo valioso, y que en secreto los templarios se dedicaron a excavar bajo las ruinas del templo en busca del Arca de la Alianza, o quizás de algo aún más grande. Lo interesante es que esta teoría no surgió de la nada. Algunos historiadores han señalado que durante sus primeros años en Jerusalén, los templarios vivieron con un perfil extremadamente bajo. No aceptaban nuevos miembros, apenas tenían actividad militar. Y lo más extraño es que no hay registros claros de qué hicieron entre 1119 y 1129. Esto es raro porque la iglesia en esa época solía dejar por escrito prácticamente todo lo importante: fundaciones de órdenes religiosas, reglas internas, donaciones, cartas oficiales, etc. Así que sí, llama la atención que durante esos años no haya casi nada sobre ellos. ¿Qué estaban haciendo realmente ahí? ¿Por qué tanto silencio? Y hay algo más. Con el tiempo, los templarios se volvieron increíblemente ricos, tanto que prestaban dinero a los reyes e incluso crearon uno de los primeros sistemas bancarios de Europa. ¿De dónde sacaron tanto dinero? ¿Y si el tesoro no es solo una leyenda? Muy pronto lo sabremos. Bajan a la bodega del barco. Están seguros de que ahí finalmente estará el tesoro. Pero no hay oro, ni joyas, solo barriles de pólvora. Ben sigue explorando y encuentra algo más. Un cadáver vestido como capitán, abrazando un barril con desesperación. ¿Por qué un capitán abrazaría pólvora? Descubre un paquete con una caja, con una pipa de Meerschaum. Ben la examina. Tiene una inscripción tallada. Ian se impacienta. No quiere acertijos, quiere el tesoro. Ben desmonta la pipa, le pone una gota de sangre al tallo y lo hace rodar sobre un papel. Y ahí está su nueva pista. La leyenda escrita, la tinta esparcida, la llave en silencio contenida, 55 con pluma de hierro. Al señor Matlack no ofenderá. Ben intenta descifrarla. La leyenda escrita, la llave en silencio, habla de un mapa, uno que está oculto. La tinta esparcida suena a tinta invisible, un mapa que solo puede revelarse con un químico especial. Al señor Matlack no ofenderá. Timothy Matlack fue el escriba oficial de la Declaración de Independencia, que fue firmada por 55 hombres. Todos se quedan helados. El mapa está escondido en el documento más importante y más protegido de todo Estados Unidos, la Declaración de Independencia. Ian lo tiene claro, tendrán que robarla, pero Ben no lo va a permitir. Entonces, para Ian, Ben ya no es más que un estorbo. Su matón, Shaw, saca una pistola. Ben piensa rápido, enciende una bengala de emergencia y con toda la pólvora en el barco, inicia una explosión. Ian y sus hombres salen corriendo, toman los vehículos y escapan. Solo miran hacia atrás para ver el barco estallar. Lo que no saben es que Ben y Riley han sobrevivido y no piensan dejar que nadie se robe la Declaración de Independencia. Se dirigen a la capital, intentan advertir al FBI, pero nadie les cree. Van a las oficinas de los archivos nacionales. Mientras esperan ser atendidos, Ben ojea un folleto, una gala de aniversario, justo ese fin de semana. Finalmente lo recibe la doctora Abigail Chase. Ben va al grano. Alguien planea robar la Declaración de Independencia, pero ella solo se ríe. Eso es imposible. Está protegida con la máxima seguridad. Frustrados, se van. Al salir, pasan frente al documento, expuesto detrás de un vidrio, y Ben toma una decisión. Si nadie más va a protegerla, tendrán que hacerlo ellos, robándola primero. La idea de que hay un mapa oculto detrás de la Declaración de Independencia suena muy descabellada, pero escucha esto. Varios de los hombres que la firmaron eran masones. La película menciona que fueron 55 firmantes, pero en realidad fueron 56. Probablemente lo dice así porque Thomas McKean firmó tiempo después y no aparece en muchas de las primeras copias. De esos 56, se dice que al menos 9 eran masones confirmados, aunque algunos académicos sugieren que podrían haber sido hasta 21. Y algunos de ellos, como Benjamin Franklin, no eran simples miembros, sino figuras clave dentro de la masonería. Pero, ¿qué significaba realmente ser masón? ¿Y por qué se les asocia con secretos y símbolos ocultos? Aunque la teoría popular dice que los masones descienden directamente de los caballeros templarios, en realidad no tienen nada que ver. Eran dos grupos completamente diferentes. Los masones, al menos en sus orígenes, no eran caballeros adinerados, eran albañiles. De hecho, la palabra masón en inglés significa literalmente albañil o constructor de piedra. En la Edad Media,
casi toda la población vivía en feudos, terrenos controlados por un noble. Ese noble, conocido como señor feudal, permitía que otras personas vivieran en su tierra, pero a cambio de trabajo. Muchos eran campesinos que le pagaban con parte de lo que cosechaban. Y también había herreros, zapateros, panderos y tejedores. Sin embargo, no importaba a qué te dedicaras, no podías irte. Si nacías en ese feudo, ahí te quedabas. No obstante, alrededor del año 1100 comenzaron los planes para construir las primeras catedrales góticas. Y para eso se necesitaban especialistas, personas capaces de trabajar la piedra, levantar estructuras enormes y diseñar detalles complejos. Así nació el oficio de los masones. Eran albañiles altamente calificados que dominaban geometría, proporciones y cálculos precisos. En una época en la que casi nadie sabía leer, ellos manejaban conocimientos técnicos demasiado avanzados. Por eso eran pocos y muy buscados. A diferencia del resto, que debía quedarse en un solo feudo, los masones se movían de ciudad en ciudad, de reino en reino, construyendo una catedral aquí, un castillo allá. No estaban atados a ningún señor feudal. Por eso se les empezó a llamar masones libres, o en inglés, Freemasons. Así, ser masón significaba tener un estatus especial. Podían negociar sus propios contratos, ganar mejores salarios y además, por trabajar en obras tan importantes, solían estar bien conectados con nobles, clérigos y otros hombres influyentes. No eran ricos, pero sí respetados y tenían acceso a círculos que la mayoría de los trabajadores jamás conocería. Con el tiempo, esos masones empezaron a organizarse en grupos cerrados para proteger su oficio. Enseñaban a los aprendices, compartían conocimientos y también se cuidaban entre ellos. Y para mantener su profesión exclusiva, usaban señales secretas, apretones de manos, palabras clave y símbolos. Así sabían quién era parte del grupo y quién no. Eso evitaba que alguien se hiciera pasar por masón sin haber pasado por el proceso. Estos grupos o logias eran muy exclusivos. Solo se podía entrar por recomendación y después de cumplir con ciertos requisitos. Y como casi todo se transmitía de forma oral, sin escribirlo, eso alimentaba aún más el misterio que los rodeaba. Ya para el año 1500, muchos de los grandes proyectos de construcción habían terminado. Y con menos demanda de albañiles, las logias comenzaron a cambiar. A partir del siglo XVII, algunas empezaron a aceptar miembros honorarios, es decir, personas que no eran constructores, pero compartían ideas parecidas sobre la ciencia, la filosofía y el conocimiento. Ahí la masonería dejó de ser un gremio de albañiles y se convirtió en una fraternidad simbólica, que más adelante estaría detrás de eventos que cambiaron la historia para siempre. Ben y Riley empiezan a investigar. La declaración está rodeada por guardias, cámaras en cada rincón, vidrio a prueba de balas, sensores térmicos que se activan si alguien se acerca. Y cuando no está en exhibición, la bajan a una bóveda subterránea, con paredes de concreto de más de 1 metro, forradas de acero, cerrada con sistemas biométricos. Pero hay una alternativa, la sala de restauración, donde limpian, reparan y conservan los documentos, y tiene mucha menos seguridad. Ese fin de semana será la gala de aniversario de los archivos nacionales. Los guardias estarán distraídos. Los accesos más abiertos será su mejor oportunidad. Empiezan a preparar el plan. Riley entra a la exhibición y con un rayo láser activa los sensores que protegen el documento. El equipo de seguridad lo interpreta como una falla y traslada la declaración a la sala de restauración. La noche de la gala, Ben se infiltra disfrazado de conserje y una vez adentro se quita el uniforme y queda en smoking. Saluda a Abigail y le ofrece una copa de champán. En un descuido, la toma y consigue lo que necesita, sus huellas, la clave para acceder a la sala de restauración. Sin embargo, no es el único que va tras el documento. Ian y sus hombres se infiltran por las alcantarillas y los ductos, rompen candados, fuerzan puertas e incluso electrocutan a un guardia. Ben encuentra la declaración y se dirige al ascensor, pero al fondo del pasillo aparecen Ian y sus hombres. Le disparan. Ben logra escapar, desatornilla la vitrina y guarda el documento. Abigail empieza a sospechar, investiga la lista de invitados y se da cuenta de que Ben no aparece en ninguna parte. Ben intenta salir por la tienda de regalos, pero la encargada lo detiene. ¿Qué lleva escondido? ¿Está intentando robar una réplica de la declaración? Ben saca la cartera y paga los $35 por el souvenir. Entre tanto, un guardia nota los candados forzados. Ben sale justo a tiempo, pero no se da cuenta de que Abigail lo sigue. Lo ve con algo en las manos y le exige que se lo entreguen. Y justo entonces, la seguridad detecta el robo. Suena la alarma. Abigail sabe que fue Ben y no va a dejar que se salga con la suya. Ben cede, le entrega el documento, sube al auto y está a punto de irse. Pero entonces ve que Ian y sus hombres interceptan a Abigail. Ella se niega a entregarles el documento, así que la obligan a subir al coche. Ben no puede dejarla con ellos. Lo sigue. Ian logra quitarle el documento a Abigail y luego la dejan libre. Ben llega justo a tiempo y la pone a salvo. Ian, convencido de haber ganado, desenrolla el documento y se da cuenta que no es más que una réplica, un souvenir. Ben los engañó. Él tiene el original. Abigail exige respuestas. Ben le dice, te advertimos. Ian quería robar la declaración y como nadie nos creyó, tuvimos que hacerlo nosotros. Y ahora que está en sus manos, pueden aprovechar para revelar el mapa del tesoro. Pero para eso necesitan las cartas de Silence Dogwood. Mientras tanto, el agente Sadusky toma control de la investigación. Revisa las cámaras y encuentra un dato clave. Un hombre intentó salir con una réplica sin pagar. Pagó con tarjeta de crédito. Comienza la búsqueda por Ben Gates. Ben va con la última persona a la que querría contar
preguntarle lo que está haciendo, pero la única que puede ayudarlo, su padre. Le pide las cartas de Silence Dogood, una serie de artículos que Benjamin Franklin escribió cuando era joven usando ese seudónimo. Ben Franklin y al menos otros 8 de los que firmaron la Declaración de Independencia eran masones. George Washington, el primer presidente de Estados Unidos, también. De hecho, de los 45 presidentes que ha tenido Estados Unidos hasta hoy, al menos 15 han sido masones. ¿Qué nos dice esto? ¿Que la masonería controla el poder desde las sombras? Como vimos, los masones eran un grupo con conocimiento muy por encima del promedio. Sabían de matemáticas, arquitectura y al viajar de un reino a otro conocían distintas culturas y formas de pensar, lo que les daba una visión del mundo mucho más amplia. Además, al convivir con élites religiosas y políticas, tenían acceso a debates, ideas nuevas y libros que la mayoría ni siquiera sabía que existían. Así, para cuando los proyectos de las catedrales habían terminado, los masones ya no eran solo constructores. Se habían convertido en una red de hombres cultos que hablaban de ciencia, filosofía y libertad, algo mucho más parecido a un círculo de intelectuales. Pero en esa época eso era peligroso. El poder estaba en manos de reyes absolutos y de la iglesia. Y cuestionar su autoridad, ya fuera la del papa o del monarca, no era solo mal visto, sino que podía considerarse un crimen, uno que se pagaba con cárcel, exilio o incluso la muerte. Aún así, dentro de sus logias, los masones defendían que la razón debía estar por encima de la obediencia ciega, que cada persona tenía derecho a pensar por sí misma y que distintas religiones podían convivir en paz. Y como estas ideas eran vistas como escandalosas, se reunían en secreto para poder discutirlas. En 1738, el Papa Clemente XII emitió una bula papal que prohibía a los católicos unirse a la masonería. La acusó de ser secreta, relativista y peligrosa para la fe. Y quien desobedeciera quedaba excomulgado. Desde entonces, los masones empezaron a ser vistos como algo oscuro, como si estuvieran metidos en cosas del maligno, cuando en realidad muchos de ellos solo eran hombres cultos que discutían ideas que en su época estaban prohibidas. Eso nos ayuda a entender por qué tantos de los fundadores de Estados Unidos eran masones. No es que la masonería tuviera un plan secreto para dominar el mundo, sino al revés. Esas reuniones eran de los pocos espacios donde se podía hablar sobre libertad, democracia y revolución. Ahí en esas logias se fomentó la idea de un país sin reyes, sin nobleza, donde el poder lo tuviera la gente. Y fueron los masones quienes convirtieron esa idea en realidad. Lo mismo ocurrió en otras partes del mundo. Benito Juárez, el presidente reformista de México, Simón Bolívar, el hombre que libró a medio continente sudamericano, y muchos otros líderes que transformaron sus países también eran masones. Pero no llegaron al poder por una conspiración secreta. Llegaron porque la masonería era uno de los pocos lugares donde podían imaginar y preparar un mundo diferente. Ahora bien, ¿eso significa que la masonería es algo totalmente noble y positivo? ¿O también se ha vuelto oscura con el tiempo? Patrick entiende que se trata del tesoro y se enfurece. ¿Por qué sigue con esa locura? Va a desperdiciar su vida. Pero Ben no se rinde. Extiende la declaración sobre la mesa. Con delicadeza aplica jugo de limón en la parte de atrás. Nada aparece. Patrick comenta que le falta calor. Sacan una secadora y entonces las marcas comienzan a revelarse. No es un mapa, son más pistas. Una clave de Ottendorf, un tipo de código que usa 3 números. Cada uno indica número de página, número de línea y de letra. Pero para descifrarlo necesitan el texto clave, las cartas de Silence Dogood. Sin embargo, Patrick les dice que ya no las tiene. Las donó al Instituto Franklin en Filadelfia. No hay tiempo que perder. Se dirigen hacia allá. Encuentran a un niño que puede pasar desapercibido. Le piden que entre a la exposición y localice lo que necesitan. Cada vez que resuelve un código, corre hacia Riley y le entrega la información. Hasta ahora, el mensaje dice: la visión para buscar el tesoro antiguo aparece cuando la sombra oscura pasa frente a la casa de paz. Y solo falta una última palabra. El niño vuelve a entrar, pero Ian, que ha estado siguiendo el rastro de Ben, nota algo raro. ¿Por qué un niño está analizando las cartas de Silence Dogood? Riley intenta descifrarlo. Paz y... ¿qué? Y entonces lo entiende. Paz y Stowe, la inscripción en la campana de la libertad. El niño encuentra la palabra final y corre hacia Riley. Ian lo sigue de cerca, pero cuando sale, Riley ya no está. Está con Ben y Abigail, analizando el siguiente paso. La sombra oscura pasa frente a la casa de Paz y Stowe. La clave está en la sombra. ¿Pero de qué hora? Ben tiene una idea. Saca un billete de $100. En él aparece el Salón de la Independencia, basado en un cuadro pintado por un amigo de Benjamin Franklin. Observan la torre del reloj. Marca una hora exacta, 2:22. Y faltan solo unos minutos. Corren hacia el Salón de la Independencia. Los billetes de Estados Unidos, sobre todo el de $1, tienen símbolos que muchos asocian con la masonería. El más famoso es el ojo que todo lo ve sobre una pirámide. Y lo curioso es que quien aprobó ese diseño fue el presidente Franklin D. Roosevelt, quien era masón. Pero antes de sacar conclusiones, hay que entender de dónde viene ese símbolo, porque no lo inventaron los masones. Su origen se remonta al Egipto antiguo, donde se conocía como el ojo de Horus. Los egipcios lo usaban como amuleto para protegerse del mal, atraer salud
salud y mantenerse a salvo. Siglos después, en la Edad Media, el cristianismo retomó la imagen y le dio un nuevo significado. Lo colocaron dentro de un triángulo representando a la Trinidad y le añadieron rayos de luz. Así nació lo que hoy conocemos como el ojo de la providencia, un símbolo de Dios observando al mundo con sabiduría y justicia. En el siglo XVIII, la masonería adoptó esta imagen porque encajaba con una de sus ideas principales, la existencia de una inteligencia superior que guía el universo. No lo asociaban con un Dios en particular, sino con una fuerza más abstracta, el gran arquitecto del universo, una forma de representar la razón, la conciencia y la búsqueda del conocimiento. No era un símbolo oculto ni siniestro, sino más bien una forma de honrar la sabiduría y el pensamiento libre. Cuando Estados Unidos ganó su independencia en el 1776, el Congreso pidió crear un gran sello nacional. Querían algo que representara los valores del nuevo país. Después de varios intentos, el diseño final fue propuesto por Charles Thomson en 1782, una pirámide inacabada que simbolizaba una nación aún en construcción y sobre ella el ojo de la providencia. ¿Lo incluyeron como símbolo masónico oculto? No exactamente. La verdad es que el ojo tenía un significado lo bastante amplio como para conectar con todos. Para los cristianos representaba a Dios, para otros una fuerza superior. Y eso era justo lo que necesitaban, mostrar que aunque no habría un rey, la nueva nación seguía teniendo un respaldo divino. En ese tiempo se creía que los reyes gobernaban por voluntad de Dios, así que si querían que la democracia fuera tomada en serio, también necesitaban un símbolo que diera esa misma legitimidad. Por eso añadieron el ojo y una frase en latín, Annuit coeptis, que significa ha aprobado nuestros comienzos. Una forma de decir, Dios está de nuestro lado. El gran sello también incluye otra frase en latín, Novus Ordo Seclorum, que se traduce como nuevo orden de los siglos. Algunas teorías conspirativas aseguran que esto alude a un nuevo orden mundial controlado por masones, pero no es así. La frase viene de un poema de Virgilio y simplemente hace referencia al inicio de una nueva era, un país sin reyes ni nobleza, basado en la libertad y en un modelo completamente nuevo de gobierno. El hecho de que el presidente Franklin D. Roosevelt haya aprobado incluir ese diseño en el billete de $1 no tiene que ver con que él fuera masón. Simplemente decidió usar el gran sello del país que ya existía desde hacía más de 150 años. Al principio podemos ver el ojo que todo lo ve, la pirámide, las frases en latín y que Roosevelt era masón, y parece, claro, que los masones controlan el gobierno y esconden símbolos y mensajes secretos por todas partes. Pero cuando entiendes el contexto completo, aparece una explicación más simple y lógica y mucho menos misteriosa. Pero esto de sacar conclusiones sin contexto no es exclusivo de los conspiradores. Todos lo hacemos, todos los días, y en unos momentos lo vamos a analizar. Ian intercepta al niño, le da un billete a cambio de la última palabra. Al leer Stowe, sabe exactamente a dónde ir. Ben y los demás suben al campanario. Desde ahí observan la sombra que se proyecta, y justo en el punto donde cae, encuentran un ladrillo con un símbolo grabado. Con una navaja, Ben lo saca, y dentro encuentra unos anteojos antiguos diseñados por Benjamin Franklin. No son lentes comunes, sino que tienen varias capas de cristal en distintos colores, azul, rojo y verde. Extienden la declaración, y al mirar a través de los lentes aparece una frase, Here at the wall, que significa aquí en el muro. Pero algo no cuadra. Here está escrito con triple E. Tiene que significar algo más. Antes de poder analizarlo, Ian los alcanza. Les quita la declaración. Y si eso no fuera suficiente, también llega el FBI. Ben es arrestado. Abigail y Riley necesitan un plan. Sadusky interroga a Ben y él le cuenta la verdad. No robó la declaración por ambición. Quería protegerla. Pero Sadusky no le cree. Templarios, masones, pistas ocultas. Suena demasiado fantasioso. Toma las gafas y empieza a jugar con ellas. Levanta una de las lentes de colores y Ben se da cuenta que funcionan como filtros. La frase que había visto no era todo. Todavía hay más. Ben recibe una llamada de Ian. Le propone un trato. Reunirse e intercambiar. Ben le dará la información que descubrió con las gafas y a cambio Ian le devolverá la declaración y la pipa de Meerschaum. A Sadusky le parece una buena idea. Ben se acerca al punto de encuentro. Uno de los hombres de Ian lo intercepta, pero en lugar de hacer el intercambio, le revela que Abigail llegó a un acuerdo con ellos. Tienen un plan para ayudarlo a escapar. Debe saltar al río. Ben obedece y logra huir de la policía bajo el agua. Continúan con la búsqueda. Analizan la pista. Here at the wall. Ben recuerda que hace mucho tiempo, donde hoy está Wall Street, había un muro construido por los colonos holandeses para defenderse. La entrada principal de ese muro estaba en una calle llamada Here, así con 3 Es. Con el tiempo, esa calle cambió de nombre y ahora se llama Broadway. Así que la pista los lleva a un punto exacto, la esquina de Wall Street con Broadway. Ben comparte la información y trata de irse, pero Ian lo detiene. Sabe que aún se guarda algo. Para presionarlo, le revela que tienen a su papá, a Riley y a Abigail como rehenes. Ben no tiene opción. Les dice lo que falta. La pista no solo enseña esa esquina, también apunta a la iglesia de la Trinidad justo al lado. Ahí abren la declaración y usan los lentes especiales. Al mover los filtros de colores, aparece un nuevo mensaje. Debajo de Parkington Lane. Investigan y descubren que Parkington Lane no es una calle, sino una persona. Una cripta dentro de la iglesia. La abren y encuentran que es un pasadizo. Avanzan hasta llegar a un antiguo sistema de montacargas, lo que significa que el tesoro está en el subsuelo. Bajan el elevador. El corazón les late con fuerza. Finalmente llegan y está
vacío. Solo hay un farol, nada más. Ni una moneda, ni una reliquia, ni rastro del tesoro. Ian se impacienta, presiona a Ben. ¿Qué es lo que está ocultando? Ben guarda silencio. Entonces Ian sube al ascensor y lanza una amenaza. Si no le dice la verdad, los dejará atrapados ahí abajo. Patrick interviene. El farol es la pista, dice. En la iglesia Old North de Boston, Thomas Newton colgó un farol en el campanario para avisar que venían los ingleses. Ian, satisfecho con la respuesta, rompe su promesa. Sube en el ascensor y los deja encerrados. Pero eso era justo lo que Ben y Patrick querían. Lo necesitaban fuera del camino, pues están seguros de que el tesoro sigue ahí. Solo necesitan encontrar la puerta. Entonces, ¿sí existe el tesoro de los caballeros templarios o es solo una leyenda? Los templarios sí llegaron a ser increíblemente ricos en muy poco tiempo, pero no porque encontraran oro enterrado, sino por 4 razones muy concretas. Primero, porque recibían muchas donaciones. Reyes, nobles e incluso campesinos les daban tierras, castillos, ganado y dinero para apoyar su misión de proteger a los peregrinos. Claro, no todo era por generosidad. En esa época se creía que donar a la iglesia ayudaba a purificar tu alma y aumentaba tus chances de llegar al cielo. Segundo, los caballeros templarios estaban exentos de pagar impuestos. Mientras otros señores rendían cuentas al rey o a la iglesia, ellos podían acumular propiedades sin que nadie tocara su riqueza. Tercero, eran increíblemente productivos. No se quedaban con las tierras de adorno. Las ponían a trabajar, instalaban molinos, cultivaban viñedos, criaban ganado, explotaban olivares y lo que producían lo vendían por toda Europa. Y cuarto, como ya tenían tanto dinero y eran tan buenos administradores, se les ocurrió algo más. Empezaron a prestarlo. Le daban préstamos a reyes, nobles y quien lo necesitara. Pero lo más impresionante es que crearon un sistema financiero súper avanzado para su época. Si alguien quería peregrinar a Jerusalén pero no quería cargar con oro, podía dejar su dinero en París y recogerlo allá con un código. Con ese nivel de ingenio y productividad, para nada sorprende que se volvieran tan ricos. Y sobre ese misterio de qué hicieron los templarios durante sus primeros años en Jerusalén, también hay una explicación muy simple. La orden fue fundada alrededor de 1119, pero no fue reconocida oficialmente por la iglesia hasta 1129. Por eso, durante esa década inicial hay muy pocos registros sobre ellos. No porque estuvieran secretamente excavando tesoros, sino porque aún no existían formalmente. A veces, cuando hay vacíos en la información, la mente tiende a llenarlos con suposiciones. Tomamos piezas sueltas, las acomodamos como podemos y armamos teorías que suenan lógicas, aunque no siempre lo sean. Y esto no solo pasa con la historia, nos pasa todos los días. Tomamos 2 o 3 datos, rellenamos lo que falta con nuestras propias ideas y lo damos por cierto. Si alguien no nos saluda, asumimos que le caemos mal. Si no contesta un mensaje, seguro está molesto. Si no nos invitan, es porque no nos quieren ahí. Armamos nuestras propias teorías, pequeñas, personales, pero igual de inciertas. Y no solo las usamos para leer a los demás, también para definirnos a nosotros mismos. Yo no soy bueno para esto. Yo nunca voy a tener suerte en el amor. Yo siempre arruino las cosas. Y así terminamos viviendo dentro de ideas que nunca cuestionamos, sin preguntarnos si lo que asumimos realmente tiene sustento. ¿Qué teorías te estás contando? ¿Están basadas en información real o en miedo, inseguridad y suposiciones? Me encantaría leerte en los comentarios. Ben ve un símbolo en la piedra, el ojo que todo lo ve, el mismo del billete de $1, el mismo del que su abuelo le habló cuando era niño. Presiona un botón oculto y se abre una puerta. Avanzan con esperanza, entran en una nueva cámara secreta, pero no hay nada, vacía. Alguien llegó antes y se lo llevó todo. Ben guarda silencio, está destrozado. Mira a su padre y le dice: tenías razón, todo esto fue una tontería. Pero Patrick replica: no, yo estaba equivocado. Esta sala existe, lo que significa que el tesoro también es real. Lo lograste, Ben, lo encontraste. Empiezan a buscar la salida y entonces encuentran un hueco en la pared con una forma conocida. Ben lo conecta todo. El secreto está en Charlotte. Saca la pipa y la desmonta. Coloca la cazoleta. Encaja perfecto. Coloca el tallo, lo gira y con eso se abre un pasadizo. No pueden creerlo. Entran y ahora sí está ahí. El tesoro. Reliquias egipcias, esculturas romanas, pergaminos griegos, oro de cruzadas y mucho más. Un tesoro más grande de lo que cualquiera podría imaginar. Ben llama a Sadusky, le entrega la declaración y le dice que encontró el tesoro, pero que no quiere quedarse con nada. Solo pide no ir a prisión. Sadusky responde: los templarios y los masones creían que este tesoro era demasiado grande para un solo hombre, incluso para un rey. Ben lo mira sorprendido. Entonces nota algo, su anillo, con un símbolo masónico. Sadusky pertenece a la hermandad. Hoy en día los masones siguen existiendo, aunque ya no son tan secretos como antes. Tienen sedes en distintos países, organizan eventos e incluso tienen una página web, por si alguien quiere postularse. Más que ser una sociedad que manipula el mundo desde las sombras, las logias actuales funcionan más como clubes filosóficos y filantrópicos. Son grupos de hombres que se reúnen para discutir sobre filosofía, ética, historia y política, y en muchos casos también realizan actividades de beneficencia. Algunas logias tienen fundaciones que apoyan hospitales, programas educativos o causas sociales. Incluso hay logias que hacen eventos abiertos al público, con visitas guiadas o conferencias. Así que no parecen un grupo oscuro al servicio del mal. Ahora, si uno se mete a los rincones del internet, empiezan
empiezan a aparecer otras versiones. Personas que dicen que sus abuelos fueron masones o que ellos mismos lo fueron y aseguran que todo es mucho más siniestro. Rituales secretos, pactos de poder y símbolos ocultos para manipular a las masas. Pero antes de sacar conclusiones hay 3 cosas importantes que considerar. Primero, que cuando revisas bien esas historias casi nunca hay pruebas concretas. No hay documentos ni testigos confiables ni datos verificables. Son relatos vagos, anónimos, contados con mucha emoción y misterio, pero sin evidencia sólida detrás. Segundo, que alguien haya vivido algo raro o lo haya interpretado como oscuro no significa que realmente lo sea. La percepción no siempre refleja la realidad. Si alguien ya creía en brujería, demonios o conspiraciones antes de entrar, es fácil que vea todo con ese filtro. Lo que para uno es un símbolo filosófico, para otro puede parecer algo maligno. La mente tiende a ver lo que espera encontrar. Y 3, incluso si lo que esa persona vivió fue real, eso no representa a toda la masonería. Cada logia funciona de forma independiente con sus propios líderes y reglas. Juzgar a toda la organización por lo que ocurrió en una sola logia es como decir que porque un sacerdote cometió un crimen, toda la iglesia es corrupta. O que porque un maestro abusó de su poder, toda la educación está podrida. No funciona así. Generalizar así es injusto y sobre todo poco acertado. Ahora bien, hay un argumento que muchos repiten para reforzar estas acusaciones y tiene que ver con un libro en específico, Moral y Dogma, escrito por Albert Pike, uno de los masones más influyentes del siglo XIX. Dicen que ese libro es lectura obligatoria para todo aquel que entra a la masonería y que en sus páginas Pike menciona a Lucifer e incluso afirma que el gran arquitecto del universo en realidad es Satanás disfrazado. Pero como siempre conviene revisar las cosas con pensamiento crítico, porque cuando uno investiga un poco más se encuentra con algo muy diferente. Primero, Moral y Dogma no es un texto obligatorio ni representa una postura oficial de la masonería. Durante un tiempo se llegó a regalar a quienes entraban al rito, pero esto ya no se hace. Hoy es simplemente un libro escrito por un filósofo que expone sus ideas personales. De hecho, el mismo Pike aclara que no habla en nombre de toda la masonería, sino a título personal. Segundo, el libro no es un manual de rituales ni un texto sagrado, sino una obra filosófica y simbólica donde Pike intenta explicar qué representa la masonería desde su visión. Para hacerlo recurre a muchas referencias, dioses egipcios, griegos, cristianos, y sí, también menciona a Lucifer, pero no lo presenta como una figura a la que haya que adorar, ni como un dios secreto de los masones. Lo menciona dentro de una reflexión sobre el bien y el mal, usándolo como símbolo del conflicto entre la luz y la oscuridad. No lo exalta, no lo glorifica, ni dice que tenga la razón. Entonces, ¿la masonería es algo oscuro? La evidencia apunta a que no. Más bien parece ser una organización que, por ser antigua, usar símbolos y tener cierta exclusividad, ha generado curiosidad, alimentado muchas historias y también sido malinterpretada. Ben y Sadusky acuerdan que el tesoro no les pertenece, sino que es patrimonio de la humanidad. Deciden distribuirlo entre distintos museos del mundo, en el Cairo, París, Nueva York. Sadusky arresta a Ian y permite que Ben y Riley se queden con un pequeño porcentaje del valor recuperado, lo suficiente para que Riley se compre un auto deportivo y Ben una mansión. Y no es lo único que Ben ganó, también comenzó una relación con Abigail. ¿Y ahora qué crees de los masones? ¿Crees que ocultan algo o solo hemos estado viendo lo que queremos ver? Te leo en los comentarios.